se puede. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos con ustedes compartiendo este programa tan especial como es ¿Para qué te levantaste hoy día? Y ha llegado este día una vez más para estar con ustedes, con nuestro gran amigo Julio Letelier, un gran psicólogo que siempre nos está trayendo temas tan importantes en cada momento, cada oportunidad. Y eso es bueno por lo demás, que por Dios que nos ha servido, ¿ah? Y a ustedes también que nos están escuchando a través de nuestro programa. Así que un gusto de saludarte, Julio. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Lucho, buenos días. Muchas gracias. Bien por acá. Muy contento con la continuidad del programa. Que podemos estar hoy día una vez más acompañando a la gente que está en sus casas, en sus trabajos, con su familia y con quien sea. Ya, qué bueno de que la gente esté con nosotros y seguidores del programa, que es importante esto, ser seguidores del programa y que ayuda mucho, fíjate. Sí. Y hemos tenido, nos conta a ti y a mí, nos conta que con los WhatsApp que envíen con las consultas. ¿Qué tema importante hemos hablado durante este transcurso de tu programa, Julio, en cada espacio y que ha sido muy saludable para las personas, para el ánimo? Porque la verdad es que hay mucha gente que hoy por hoy, Julio, está un poco deprimida, hay gente que es un poco intolerante, hay gente que está muy desesperada, angustiada, quizás con un camino que de pronto es como que no pasara a tener solución, pero sí las hay en un momento determinado. Y hemos hablado muchos temas de eso que tú muy bien hablas, ¿no es cierto? Del tener el respeto, el saber con quién hablo, la confianza, la seguridad, tantos temas. Hoy día, ¿cuál va a ser el tema específico, Julio? Hoy día vamos a hablar de un tema que viene a continuar lo que hablábamos la semana pasada, el tema de la confianza, que tiene que ver con las etapas del cambio. Ya. O sea, cuando yo ya confío en alguien o confío en mí, ya tengo ganas y quiero partir haciendo algo, bueno, ¿cuánto tiene que pasar desde que yo ya me embalé, me tiré para arriba y ya me creo el cuento? De ahí en adelante, ¿qué viene? Entonces hay dos psicólogos que se llaman Prochaska y Di Clemente, que son psicólogos reconocidos a nivel internacional y que armaron un modelo que se llama transteórico del cambio. Traducido al español, dos personas que estudiaron psicología y que, buscando aportar a la comunidad, idearon un modelo que nos ayuda a identificar en qué etapa del cambio yo estoy, y a partir de esa etapa me es mucho más fácil poder ayudarle a la persona. Pongo un ejemplo. Si yo me quiero cambiar de trabajo, por ejemplo, ¿en qué etapa del cambio estoy? O sea, ya estoy listo para cambiarme, estoy listo para hablarle a mi jefe, estoy listo para renunciar, o veo que va a ser importante cambiarme pronto de trabajo porque se me viene, por ejemplo, un nuevo hijo, o se me viene un gasto importante, así que me voy a cambiar de casa, o quiero comprar un auto, o me voy a ir fuera del país, o lo que sea. O sea, de alguna manera, identificar la etapa de cambio, Lucho, me va a ayudar a poder enfrentar la situación de mejor manera. Ya. ¿Se entiende lo que estoy contando? Absolutamente. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que si yo tengo... Voy a hablar de las etapas de cambio como tal. Estos dos psicólogos hablaron que habían 5 etapas. Una se llama la precontemplación. Ya. La siguiente es la contemplación. Después viene la preparación. Después ocurre la acción como tal. Y finalmente, después del cambio, viene el mantenimiento, en donde se sostiene el cambio. Entonces, si yo estoy en una etapa precontemplativa, o sea, yo no veo el cambio ni venir. O sea, me pueden estar hablando, oye, tenés que cambiarte de trabajo, oye, tenés que ponerte las pilas, oye, ya te cargo esto, pero yo no veo por dónde. Porque estoy en una etapa precontemplativa, o sea, previo a mirar que el cambio es inminente. Sin embargo, si yo estoy en una etapa más avanzada, por ejemplo, en la preparación, yo ya de alguna manera estoy no solamente visualizando el cambio, sino que, tal como dice la palabra, me estoy preparando para que el cambio venga. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, estábamos hablando antes de comenzar el programa del aeroturismo. Entonces, quizás quien está a cargo de esto ya está viendo que va a tener que sacar inicio de actividades con servicio de impuesto interno, va a tener que ver la logística del espacio, si quiere armar un lugar donde va a recibir la gente para que el turismo se dé, entre otras cosas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que yo no le puedo pedir a alguien que cambie si no está preparado para el cambio. Dicho de otra manera, voy a ir a alguna experiencia que escuché hace poco. O sea, si yo tengo una señora, por ejemplo,
que se dio cuenta que ya no quiere seguir soportando lo que vive en su casa, pero no se atreve a cambiar, no lo ve probable, le da miedo, etcétera. Probablemente esa persona está en una etapa precontemplativa o en el mejor de los casos contemplativa. Por ende, que ocurra el cambio es muy difícil. Entonces tiene que haber otra persona, que puede ser un familiar o un profesional, que le muestre lo inminente, lo necesario que es el cambio. Entonces, mamá, tenés que irte de la casa lo antes posible. O sea, ya no puedes seguir tolerando lo que está ocurriendo. Tienes que pensar en ti, tienes que pensar en tu salud, en tu bienestar. Vamos a sacarte de ahí, o te vamos a acompañar en que tú salgas de ahí. Y ahí se hace una planificación, que es como la etapa de la preparación. O también puede haber una persona que esté entre medio de dos etapas. O sea, por ejemplo, alguien que esté entre la etapa de la contemplación y la preparación. O sea, tiene ganas, pero no ha preparado nada. O que esté en la etapa del cambio, ya lo hizo. O sea, por ejemplo, esta persona se fue de la casa, pero echa de menos su casa, echa de menos su perro, echa de menos su anterior pareja o lo que sea, y el cambio empieza a temblar, en el éxito del cambio, porque el éxito del cambio está en el sostenimiento. Estos psicólogos hablaban de la etapa de la mantención, o sea, de sostener el cambio. Y ahí hay algo que se llaman las recaídas, que es algo que yo puedo anticipar y que es parte del cambio. O sea, te pongo otro ejemplo. Si yo partí una dieta, quiero bajar de peso, quiero estar en mejor estado físico y todo, pero no necesariamente me siento del todo cómodo con el cambio, con lo que tengo que hacer. De alguna manera es fundamental que yo pueda sostener el cambio y me quede en la etapa del mantenimiento de la mejor manera posible. Entonces, a usted que está escuchando la radio, que está atento al programa y que está con ganas de entender un poco de qué se trata esto, para que yo pueda lograr un cambio, tengo que ser no solamente capaz de actuarlo, sino que además tengo que poder sostenerlo. Muchas veces se habla que la gente que hace dieta puede hacer dietas que son muy rápidas y que baja de peso en 1 o 2 meses y que baja un par de kilos, la persona se siente mucho mejor, pero así como los perdió, si deja ese hábito y deja esa costumbre, que lo hablábamos en el programa anterior, puede volver a ganar esos kilos rápidamente. Y ahí vienen las frustraciones. Es complejo esto. Claro que es complejo, eso te iba a decir yo. Es complejo el tema, porque de ahí creo que viene el tema de el fracaso. El miedo al fracaso, de que yo no estuve seguro de lo que yo quería plantear en este caso. Porque ahí viene todo el dolor después, ¿no? Sí, es una arista. Cuando tú me dices, cuando tú no te preparas para algo que quieres emprender, por ejemplo, por decir algo. Sí. A ver, el tema del miedo al fracaso tiene que ver con la gente que no lo intenta. ¿Ya? Yo lo que primero pienso es que la gente que le tiene miedo al fracaso es poco probable que cambien. O sea, dicho de otra manera, probablemente se van a quedar en una etapa más contemplativa de ese cambio que desean. Ahora, cuando yo ya logré el cambio, pensando por ejemplo en el turismo, o sea, si yo no me anticipé y no vi que habían cosas que podrían pasar, por ejemplo, que hayan meses que sean más lentos o que sea difícil, por ejemplo, conseguir gente que vaya a responder a mi llamado del turismo, probablemente me puede costar esto. Entonces, a lo que voy es que de alguna manera, y tal como lo hablamos en el programa anterior, intentarlo, arriesgarse. O sea, si yo tengo un sueño, por ejemplo, quiero poner algo de turismo, atrévase, pero anticipe que hayan cosas que puedan pasar, no para que le dé más miedo. De hecho, hay una frase que dice: si es con miedo, dale, hazlo con miedo. El miedo es un indicador de que vamos por buen camino. ¿Por qué vamos por buen camino? Porque el miedo me habla de algo que me importa. Entonces eso cambia un poco el paradigma y la noción que yo tengo del miedo. Entonces alguien puede estar escuchando el programa y estar pensando: entonces me está diciendo que lo haga con miedo. Sí, exactamente, eso le estoy diciendo. El miedo es un indicador de que algo me importa y que voy por buen camino. Obviamente, Lucho, no se trata que yo ande con miedo todo el día, toda la vida y actuando, sino que se trata de que no me quede en el miedo al fracaso, sino que me quede en que lo voy a intentar. Y exacto, ojalá me pueda poner un límite para decir: mira, por ejemplo, estoy en un trabajo que me carga, pero me da plata para poder pagar las cuentas, para vivir, para tener a los niños en el colegio, etcétera. Pero yo sueño con otra cosa. Bueno, usted que está escuchando esto, póngase una meta y decir: de aquí a fin de año, de aquí a 2 años más,
lo voy a intentar. Entonces puede que hoy en día yo esté en una etapa contemplativa, por ejemplo, y estoy mirando, entonces este psicólogo me está hablando de que yo puedo cumplir mi sueño y que puedo renunciar, por ejemplo, a mi trabajo y arriesgarme con ser emprendedor, con ser independiente. Sí, efectivamente le estoy diciendo eso, pero ojalá lo anticipe, y lo anticipe con una estrategia que planifique ese cambio. Por ejemplo, hay gente que puede soñar con justamente ser independiente, pero ser independiente es muy difícil. O sea, hay que tener mucha fuerza de voluntad, hay que ser muy responsable, hay que ser muy profesional, hay que hacerse cargo y sobre todo, y es lo más importante que venimos hablando acá, hay que sostener esa idea. No se trata solamente de soñar como que yo manejo mis horarios, yo manejo las platas, o sea, la realidad, y lo hablamos también en otro capítulo, la expectativa versus realidad es muy distinta. Entonces, para no desviarnos tanto del tema, con respecto a los cambios, identificar en qué etapa del cambio yo estoy para intentarlo y ver cómo me va, porque la vida justamente tiene que ver con ensayo y error. Yo, por ejemplo, cuando pienso en fracaso, en realidad, ¿te acuerdas que el programa Lucha anterior hablábamos del derrotado? Del derrotado, justamente. Yo creo que la palabra fracaso es muy fuerte, muy potente. Yo prefiero hablar de aprendizaje. Porque cuando una persona lo intenta, efectivamente puede que haya un fracaso. A los que les gusta el fútbol pueden pensar en que intenté ganarle al puntero, pero no me fue bien. Pero yo no me quedaría con la palabra derrotado, me quedaría con el aprendizaje que quizás, o sea, por ejemplo, ahora estamos en mayo, todavía queda muchos años por delante de fútbol, quedan otras fechas, entonces por eso es tan importante lo de la derrota, el fracaso, ese tipo de palabras que bajan un poco la energía, en algunos casos bastante. Yo invitaría a aprender, a sacar como lo bueno de lo que puede haber pasado, para agarrar fuerza y volver a intentarlo. Mira, quería agregar algo que tú estabas refiriéndote al principio del programa, de gente que puede estar angustiada, que puede estar triste. Yo hace unos días atrás, un par de días, me logré comunicar finalmente con una persona que en un accidente, hace unos meses atrás, perdió a su marido y a sus papás, a los dos papás. En un mismo accidente, 3 personas fallecidas. Y yo le empecé a mandar mensaje a ella con el ánimo de acompañarla más que me respondiera. Y hace muy poco me respondió y me dijo: Julio, gracias por tus mensajes de apoyo, noto el cariño con el que me has estado acompañando, me está costando muchísimo esto. Así que voy viviendo el día a día, momento a momento. Entonces, esa es la idea de este programa. Acompañar a la gente en lo que pueda estar pasando y más allá de la connotación negativa, contarle que cada uno está viviendo sus propias batallas, está en sus propios desafíos y estamos también en distintas etapas de cambio. O sea, por ejemplo, pienso en la gente que está acá en la radio. Hugo quizás está con algún proyecto y está en la etapa de preparación, quizás Checho está en acción completa todo el día, él es alguien que está mucho en terreno, quizás tú, Lucho, estás ahí con alguna idea para sacar adelante, como me has contado, y estás ya entre, como yo decía, uno puede estar entre medio de alguna etapa, está ahí entre contemplación y preparación. Yo, por ejemplo, estoy absolutamente en acción y poniendo en práctica todo lo que soñé en su minuto. La Ceci también puede que esté quizá en una etapa precontemplativa y este programa le esté abriendo los ojos y le esté dando luces para ver que puede hacer otra cosa. Esa es la idea de esto, poder de alguna forma acompañarnos entre todos, reflexionar. A todo esto obviamente agradezco muchísimo a la gente que se comunica con el programa, que nos escribe, que me sigue también en las redes sociales, que me dice: oye, Julio, que vaya a hablar este programa, que vaya a hacer, porque de alguna manera los temas que vamos eligiendo son parte de la cotidianidad y que nos puedan servir y que nos puedan apoyar. Importante lo que nos estás diciendo, Julio, porque bueno, en resumen de lo que estamos hablando hasta este minuto es intentar y no quedarse con el intento. Intentarlo con miedo, porque eso te está dando fuerza que vas a hacer las cosas igual. Lo otro, no perder la confianza. Te dice, el intentarlo con miedo te dice que a pesar de que me da susto que no resulte, que tenga miedo al fracaso, voy a aperrar, voy a luchar por lo que creo, que me importa, que lo valoro. Y aunque me tire de las piernas, aunque sude, aunque tenga miles de excusas para decir que no, todos los días son una nueva oportunidad para intentarlo. Hay una frase, Lucho, que dice que mientras tú estás durmiendo, hay otro que está haciendo cosas.
No se trata de irse al opuesto y decir no voy a dormir para estar. El cuerpo necesita recuperarse. Es como el celular, necesito recargarlo en algún minuto para que vuelva a tener batería. El ser humano también necesita energía, por eso es importante dormir bien, comer bien en la medida de lo posible y también relacionarse con gente que sea buena. En algún programa anterior hablamos de las personas vitaminas versus las personas tóxicas. Entonces, puntualmente el programa de hoy tiene que ver con las etapas de cambio. Entonces, ¿para qué me levanté yo hoy? Por ejemplo, yo hoy me levanté para seguir accionando, para seguir en esta etapa de acción, para seguir acompañando a la gente de Frutillar, junto a ti, junto a la Ceci, junto a Nico también, que nos ayuda en la grabación del programa, y junto a todos ustedes que nos escuchan, para que de alguna manera vayamos sintiendo este apoyo emocional, esta energía saludable, este cariño y estas ganas de levantarnos para hacer cosas. Porque, lo vuelvo a insistir, no es por qué me levanté hoy. No estoy pensando en que tengo que ir a pagar cuenta, que tengo que llevar a los niños al colegio, en que tengo que llamar a alguien, sino que estoy pensando en para qué me levanto todos los días, cómo estoy llegando a cumplir mi propósito de vida, para dónde voy. Y ese es el fin de este programa, que ya llevamos un montón de capítulos, ya vamos a llegar a los primeros 10. Es increíble cómo pasa el tiempo, pero aquí estamos, Lucho, una vez más, aquí dándole a la vida, levantándonos y con muchas ganas y con todo el cariño posible, además del profesionalismo, compartiendo con la gente para que identifiquen en qué etapa del cambio están y sigan avanzando. Ojo que la etapa del cambio depende de algún tema en particular. Por ejemplo, yo sé que a ti te gusta comer, ¿cierto? Entonces puede que a alguien que nos esté escuchando también le guste comer y quiera empezar a aprender a cocinar. Entonces quizás está en una etapa de cambio que está en la contemplación. Se dio cuenta que le gusta la cocina, que en su casa tiene cosas que le permiten poder maniobrar y hacer algo rico, pero se da cuenta que no sabe tanto. Entonces está empezando a probar algunas cosas, va a la feria, saca sus verduras, sus frutas, ve a alguien, le pregunta a alguien, no sé si tú conoces, hay casos que son muy graciosos, que dicen, oye, hoy día cociné esto y me quedó increíble, y tú sabes por dentro que cocina horrible. Y que la gente le carga, pero ¿cómo le va a poder decir eso a la persona? Quizás esa persona está en una etapa, como te decía antes, contemplativa y todavía no ha llegado alguien que le dice, oye, dedícate a tejer, por ejemplo, o dedícate a hacer otra cosa porque la cocina no es lo tuyo. Hay que ser muy respetuosos con las personas, con la etapa del cambio en la que estén, y ojo también con la expectativa de esperar que una persona, por ejemplo, haga algo si ni siquiera ve la necesidad de ese algo, de ese cambio. Qué tema tan importante, reitero una vez más para estar con ustedes. Estamos llegando a este programa, ¿no es cierto? ¿Para qué te levantaste? Con el auspicio de ¿quién es, amigo mío? Cuéntanos, por favor. Bueno, nuevamente tenemos el auspicio de Frutilimpio, una empresa que ha creído en nuestro programa, ha creído en nosotros, se metió con todo a la radio a apoyar, y que tiene productos de aseo y de limpieza y que está justo al frente de nosotros acá en la radio. Así que pueden ir a ver. Yo estuve allá hace unos días atrás. Abren a las 10 de la mañana y pueden encontrar muchas cosas. O sea, pueden encontrar confort, pueden encontrar toalla nueva, pueden encontrar pañuelitos para la gente que se suena harto en el invierno y que quiere ir a abastecerse. Para los que tenemos niños, tienen toda una gama de pañales y toallitas para poder limpiar también a nuestras guaguas y no tan guaguas también. Así que atento a las promociones que Frutilimpio vaya sacando. También y desde un inicio contamos con Comercializadora La Excelencia con su fruta y verdura. Aprovechen ahora las promociones que tienen, vayan a comprar zanahorias, papas, uvas. También el otro día tenían frutos secos, y atentos también a las nuevas promociones que vayan sacando, porque ellos han crecido un montón. Tienen frutas y verduras de muy buena calidad, Lucho. ¿Ya? Y qué importante es alimentarse bien. Así que escojan bien, escojan a la Comercializadora La Excelencia. También continuamos con el auspicio de Conejo Blanco, con todas las opciones que ellos tienen para tomar desayuno, para almorzar. O sea, por menos de 10.000 pesos ustedes pueden ir para allá y tener una sopa o un plato de ensalada
un plato fondo, un té, un café, y en una de esas, si es que les dicen que van de parte de la radio, tengan alguna atención especial. Así que aprovechen si es que tienen que hacer tiempo para buscar a los niños en el colegio o si es que estaban pasando por ahí. Vayan a Conejo Blanco, se los recomiendo. Los días miércoles siguen con la promoción del Sour a Luca, y también ojo con las ofertas variadas de actividades nocturnas, el stand-up comedy, el karaoke, quizás algún bailable. Ellos tienen la posibilidad de cerrar a las 2 de la mañana, así que vayan para allá, se los recomiendo de todas maneras. Qué bueno, ¿eh? Y tenemos, sí, súper bueno de hecho, y también tenemos una vez más a un nuevo auspiciador que les decía que viene desde Nueva Zelanda con un producto de muy buena calidad que es para las personas en las casas, que se llama Last Hair, con sus shampoos, acondicionadores, cremas, aceites, todo lo que tiene que ver para el cuidado del cabello, y como les decía antes también para los distintos tipos de pelo. Algunos lo tendrán más liso, otros lo tendrán más ruliento, otros tendrán menos pelo, otros tendrán más. Lo importante acá es estar atento a contar con productos de calidad, y Last Hair es una tremenda opción, y lo pueden encontrar a todos estos auspiciadores en sus páginas de Instagram, también en Facebook, también en sus páginas web. Estén muy atentos porque acá lo que traemos son auspiciadores de calidad que auspician, para que valga la redundancia, un programa de calidad. Y aprovecho también de contarles, para los que nos vienen escuchando todos los programas, en mi caso me pueden seguir como psicólogo con P, Julio Letelier Monge, en las distintas plataformas: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn e Instagram, entre otras páginas web o sea, en la página web también aparezco como www.julioleteliermonge.cl. Y lo importante de esto es que acá pueden ver también estos programas de la radio en vivo, o sea, grabado, con imágenes, para los que de repente, o por alguna reunión o por algún otro inconveniente, no pudieron escucharlo como todos los miércoles a las 10 de la mañana. Qué interesante, amigo mío, viviendo este programa. ¿Para qué usted se levantó hoy día? Y eso es bueno decirle, que todos los miércoles estamos con Julio en este espacio de la mañana para ustedes, amigos y amigas, compartiendo. Una cosa importante, recién el resumen: no tener miedo ya al intentar su situación, su proyecto que tiene. Si tiene miedo, hágalo conmigo, dice Julio. Ya, eso es importante decirlo, rescatar eso, tener esa fe, esa confianza en sí mismo, en lo que uno pretende hacer, y no tener miedo, digamos, que se puede caer a levantarse, no quedarse con la caída, sino que levantarse. Yo creo que eso es lo que he aprendido, y hemos aprendido durante todo este tiempo con tu programa, Julio, porque muchas veces uno en el día a día, ya de pronto, como que, no sé, cualquier cosita como que nos quiere derrumbar, y quedamos como que detenidos, así como que te pilló un semáforo rojo y te quedaste así un rato, y no quieres seguir. Yo creo que aquí es importante lo que tú nos bien nos dices, que aquí hay que continuar con más fe en sí mismo, con más confianza, porque si yo no me tengo confianza en lo que yo pretendo hacer, y estar atento a lo que puede venir el otro, cómo me ve a mí, cómo me ve, si me ve fracaso, bueno, y bueno, ¿dónde está tu, no sé, tu tolerancia, eso de que eres fuerte, ¿dónde estás? Yo creo que hay que demostrar todo lo contrario. Eso. Creo yo. Eso es lo que yo hemos escuchado y hemos aprendido hasta el día de hoy, hasta este programa, ¿ya? Por eso es que bueno que usted nos haga las consultas. Cualquier consulta para el próximo mes, usted nos envía aquí al WhatsApp, ¿no es cierto? Usted sabe el WhatsApp de la radio, usted nos puede enviar sin ningún problema sus dudas, sus consultas, cualquiera sea, Julio, ¿no? Así es. Cualquiera sea, porque hoy día la situación de la gente está mucho más presionada, digamos. Si tú ves en el día a día, hay gente que anda todo el día de carrera, ¿no? de pronto, no sé, pero ¿cómo van a hacer las 12 si salir recién a las 10? Pero ya son las 12. Entonces hay gente que no sé, de pronto pierde hasta, como decimos comúnmente, la brújula del día a día. Así es. En psicología nosotros hablamos mucho de la procrastinación, y cuando yo no tengo claro lo que quiero hacer, me pongo a hacer otras cosas, y el tiempo pasa y de repente dije, ¿qué estuve haciendo? Y se me olvidó mi propósito de vida, se me olvidó lo que tenía que hacer, se me olvidaron mis prioridades, prioricé lo urgente, pero no lo importante. Y lo importante es lo que a mí me mueve a levantarme en la mañana, me importa, y es lo que realmente vale la pena.
La vida está para disfrutarla, para pasarlo bien. Siempre va a haber una excusa en donde yo puedo quedarme y decir, no, es que tenía que pagar una cuenta, es que tenía que preocuparme de esto. Pero lo hablamos en algún capítulo anterior, tengo que dejarme algún momento del día para hacer algo que quiero. ¿Y para qué? Para que ese día valga la pena. Porque si yo en el día tengo algo que hice que me importó, el día cobra una importancia diferente. Y bueno, de hecho, con este tema, cuando tú estabas hablando de la de que hay que continuar, de que hay que seguir, a veces necesitamos parar. Parar también tiene que ver con continuar. A veces yo necesito recargar energía, tal como, imagínense, cargar el celular. O sea, para que yo lo pueda seguir ocupando necesito recargar. A veces, si he tenido algún imprevisto, se me murió alguien, me dieron una mala noticia, resulta que una plata que estaba esperando ya no me va a llegar, yo necesito recuperar y organizarme bien para volver a agarrar fuerza y volver a ver cómo hago mi sueño realidad, cómo lo cumplo. Entonces, ojo que este programa que tenía que ver con las etapas de cambio, de alguna manera hablan de la importancia de identificar cuál es la etapa de cambio, porque si yo estoy en una etapa equivocada, probablemente si yo le pido a alguien que cambie y ni siquiera ve el cambio o está recién preparándose, no va a tener éxito y me voy a frustrar y me voy a incomodar. Entonces la invitación efectivamente es a moverse, tal cual. Y también, como les decía anteriormente, identifiquen en qué etapa del cambio están en relación a ese cambio que quieren. O sea, si yo quiero bajar de peso, ¿qué estoy dispuesto a hacer? Si yo quiero empezar un nuevo proyecto, ¿qué es lo que voy a hacer o cuándo lo quiero ejecutar? Si yo quiero, por ejemplo, casarme, quiero pedirle matrimonio a mi pareja, ¿cuándo es el mejor momento? Después de pedirle matrimonio vamos a poner fecha, etcétera. Si acá hablamos de proyectos importantes, proyectos que a la gente le interesan, y tal como decías tú, Lucho, este programa también lo hacemos entre todos, así que agradecer a la gente que nos contacta, que nos quiere preguntar. Aprovechemos el próximo programa para nuevamente estar abierto a recibir inquietudes de las personas, algún comentario o reflexión. Y es maravilloso porque este programa de alguna forma se ha alargado en el tema del tiempo, tenemos espacios para poder conversar con un poco más de tranquilidad, y eso en relación a los primeros programas se ha sentido. Yo he escuchado en algunos casos, Lucho, que me han dicho, oye, el capítulo estuvo un poco más denso o estuvo más difícil. Bueno, esto es conversar. A veces cuando uno conversa cuesta anticipar hacia dónde sale la conversación. Entonces, de alguna manera, decirle a la gente que nos está escuchando que nosotros vamos a hablar de los temas. Los vamos a hablar siempre del cariño, siempre del amor y siempre con ganas de buscar soluciones, buscar alternativas, y que ustedes también sientan con sus propias herramientas que pueden salir adelante, que la etapa del cambio en la que estén de alguna manera puede avanzar a la siguiente en la medida en que ustedes estén preparados, y así como también puede ir para atrás y retroceder, porque a veces en la vida ocurren imprevistos. También la idea es seguir avanzando. Y qué maravilloso que es la vida cuando uno siente esa sensación de logro, que va avanzando, que va cumpliendo con lo que uno se propone, y que no solamente la gente lo ve, sino que uno también lo siente. Eso es increíble, eso es vida. De todas maneras, es importante lo que tú dices, pensar, ¿no es cierto?, que uno tiene que vivir el día a día, pero con entusiasmo. Yo creo que pensando, yo creo que el cerebro, si tú dices, si te preguntan en el caso mío, ¿cómo estás, Luis? Si digo, bien, con un rostro derrotado, entonces eso no puede ser, creo yo. Si me preguntan, ¿cómo estás, Luis? Bien, estoy bien. Así es. Debería ser así, creo yo. Porque tú nos estás enseñando hoy día y en cada programa es que tenemos que nosotros darnos el valor y entender que somos, tú hablabas el otro día de cualidad, de talento, de capacidad. Y bueno, yo me pregunto, bueno, ¿para qué yo estoy? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué puedo servir? Yo creo que todos tenemos un minuto, eso de que detenernos un ratito. Así es. Bueno, ¿no? Gracias a ti, de hecho, que este programa cobra una relevancia muy importante, porque tú eres la cercanía con la gente. Tú conoces aquí lo que la gente le gusta escuchar, lo que la gente necesita. Y efectivamente a veces también está bien parar. Uno se puede sentir derrotado, uno puede... a veces uno quiere contestar que no está bien. Y eso también está bien. O sea, dicho de otra forma, está bien no estar bien. Sin embargo, yo decido cómo me comporto frente al resto. Y creo que al resto siempre le va a servir
como una actitud positiva, una actitud esperanzadora, una actitud buena onda, pero también a veces puede que yo no me sienta tan bien. Claro. Pero tampoco se trata que todo el pueblo se entere de que yo estoy mal. Entonces, ojo con eso, porque también hay personas que les va a gustar querer ayudar, se van a querer entrometer. Lo hablamos una vez en un capítulo, una señora que quería ayudar a su vecina. Hay que ser respetuosos de las personas. Si alguien me pide ayuda, lo ayudo. Si alguien no me pide ayuda, pero yo no me logro gobernar y quiero ayudarle igual, de alguna manera leamos a la persona que está enfrente, veamos qué es lo que necesita, cómo poder ayudarla, y si es que la otra persona también necesita nuestra ayuda, quizás una forma de ayudarla es alejándonos, es distanciándonos. Hay que tener ojo con eso. Pero mi recomendación frente a cómo nos sentimos, yo creo que como lo dije en algún minuto, el dolor es inmediato y espontáneo, involuntario, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, si bien a pesar de que yo pueda estar sufriendo y que pueda estar con un día donde estoy pateando la perra o como se diga, si yo puedo ser lo suficientemente inteligente, digámosle a la otra persona, ¿cómo estás? Con ganas de que el día esté mejor, por ejemplo, o con ganas de que sea un mejor día, o lo que sea que pueda entregar un mensaje de buena onda. Hay una frase, Lucho, y con esto de alguna forma vamos ya cerrando el programa de hoy, que me lo decía Nano el otro día, y que me decía, la riqueza cansa, la pobreza amansa. Entonces, aquí voy con por qué la traigo a colación en este capítulo, porque de alguna forma las etapas del cambio también tienen que ver con eso. Yo a veces puedo estar en un momento de abundancia, estar bien para poder pagar cuentas, estar tranquilo para poder abordar mis necesidades, pero puede que haya otro momento, que yo creo que hace rato la gran mayoría de muchos chilenos, que tiene que ver con que me falta. Me falta para llegar a fin de mes, me falta para poder invitar a mi compadre a tomarse algo, me falta para poder ayudar a la señora, a la mamá o a quien sea en mi casa. Entonces, la vida es muy cíclica, y en ese sentido vuelvo a invitar a considerar este tema de las etapas de cambio como algo que me puede ayudar a saber qué esperar de la etapa en la que yo esté. Entonces puede que esté en un momento en donde me estoy preparando para poder partir con un nuevo negocio que me signifique otra entrada de plata para poder llegar mejor a fin de mes. O puede ser que estoy de salida de una sociedad porque tuve un problema con un socio que me estafó, por ejemplo. O que yo tenía la idea de que iba a resultar y al final no ha pasado nada. Entonces, estas cosas creo que son importantes para que la gente vaya tomando conciencia. Acuérdense del programa anterior que hablamos de la confianza. Vaya decidiendo en quién confiar y cómo continuar la vida. A veces, Lucho, de alguna manera, está bien dejarse tiempo para uno. Ir contigo mismo a tu huerta, a tus plantas, a tu rincón de la casa, a tu lugar seguro con tu señora y o con tus hijos, con tu pareja o con tu compadre o con quien sea. Es importante también recargar para volver a intentarlo. Qué buena que te acordaste esa palabra, porque ojalá que eso también vaya quedando en nuestro oyente, la palabra intentarlo. O sea, el derrotado es alguien que dejó de intentarlo. Uh-huh. El que aprende, de alguna manera entiende y o siente que a pesar del fracaso es parte de la vida y tenemos en general la oportunidad de volver a arriesgarnos una vez más. Entonces, arriesgarnos con miedo, intentarlo, pedir ayuda en algunos casos de manera profesional y sobre todo, como lo decía en el capítulo de hoy, identifiquemos en qué etapa del cambio estamos para que ajustemos la expectativa y así vayamos avanzando en conseguir cosas en nuestras vidas. Me parece extraordinario una vez más el programa en el día de hoy, con tu tremendo profesionalismo de entregar estos consejos, estas palabras que nos ayudan hoy en el día a día, y que yo sé sin lugar a dudas que vamos aumentando la sintonía con los auditores, con usted que nos está escuchando en esta oportunidad. Queremos darte las gracias, Julio, una vez más por haber estado con nosotros en este espacio, como es ¿Para qué te levantaste hoy día? Así que nos encontramos en 7 días más, pues, Julio. Eso, muchas gracias. ¿Te parece? Me parece perfecto, qué rico poder tener esta oportunidad de seguir acompañando a la gente. Te agradezco un montón también tus palabras, tus reflexiones, tu cable a tierra, y también agradezco mucho a la gente que nos escucha, que nos pregunta y que está atenta a lo que estamos hablando y que de alguna forma cumple con el propósito de este programa, que es sentirse acompañada. A todos
de alguna manera nos gusta sentir que podemos confiar en alguien, sentirnos acompañados y volver a intentarlo una vez más. Así que en 7 días más volveremos a intentar tener un programa que dé contenido, que dé calidad, que acompañe a la gente, gracias también a nuestros auspiciadores del programa. Eso, me gustaría que los nombrara una vez más. Eso, sí. Para darle gracias a ellos. Eso, vamos de nuevo, Last Here. Acuérdense que pueden encontrar en las redes sociales como @last, LUST_HAIR en Instagram. También Comercializadora La Excelencia, que también lo pueden buscar en Instagram como Agrícola La Excelencia, si es que no lo encuentra como comercializadora. Fruti Limpio y también Conejo Blanco, nuestros grandes aliados, y que por ellos estoy aquí acompañándonos entre todos para tener una mejor calidad de vida, un mejor pasar de salud emocional, un mejor bienestar, y podemos tener estas reflexiones de calidad junto a ustedes que con mucho cariño también nos acompañan. Así es. Eso. Una vez más, nos encontramos, Julio. Eso, que tengan un muy buen día, ánimo, sobre todo a los que les está costando un poco más, y vamos que se puede. Así es, vamos que se puede. Nos encontramos. Eso. Gracias. Gracias a ustedes.